Y la pregunta con la que presentamos hoy el programa es: espejito, espejito, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué será, no? Esa pregunta que parece rara. Y antes de explicar la pregunta, vamos a presentar a nuestro invitado, que ya es de la familia de Planeta Errante, nuestro queridísimo sacerdote y físico de cabecera e irritador, y hoy creo que te va a irritar más que nunca, nuestro querido Mariano Casanets. Buenas tardes, bienvenido otra vez a Planeta Errante. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Le pido que no me miren los ojos. Miro por otro lado. Muy buenas tardes, igual están los micrófonos en el medio que no nos dejan. Claro, te zafas. Buenas tardes a todos. Sí, de irritador voy a ir cambiando el título de a poco en mi vida, porque encontré una vez, yo creo que lo comenté, una gran sabiduría de la vida, y es que si queremos mover un mamut, como es la sociedad moderna, es más fácil hacerle cosquillas que empujarlo. Qué bien. Hay que encontrar el lugar que es sensible nomás, Me ¿no? gustó, te lo voy a robar esa frase. Entonces voy a hacer un cosquillador en lugar de un irritador. Nuestro cosquillador de cabecera. Así el mamut empieza a moverse, por ahí empieza a bailar y cambia algo. Como nosotros a veces bailamos acá. Eso. Sí, es cierto. El country. Bueno, dancing. Esta pregunta que dice espejito, espejito, salió, yo te comento, Sí. Miguel, porque esta mañana estuvimos hablando con Mariano, Sí. y preguntábamos a ver sobre el futuro, porque yo le contaba que habíamos hablado con Maru Martínez desde el punto de vista de la pedagogía, de la docencia, qué adultos necesitaban nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, y entonces empezamos a ver ahí sobre el mundo que viene. A mí me interesó a ver cómo lo ve, qué mundo se nos viene, cómo nos podemos preparar, si viene dado, si podemos hacer algo, si está algo en nosotros, a qué y a quiénes podemos transformar, si es que podemos transformar algo. Por ese es el rumbo que marcamos, así que ahora te lo dejo todo a vos, que tenés unas ganas de pegar el primer uppercut. No, con Mariano nos queremos. Sé que soy el paladín de la derrota, pero no importa. Para nada. No, a mí me gustaría empezar por acá, Mariano, a ver qué te parece a vos. Se habla mucho del mundo que viene, de la sociedad que vamos a tener que digamos atravesar en algún momento, diferente a la que estamos atravesando hoy. Y yo recuerdo, yo nací en el 60, recuerdo que cuando ya estábamos en el 80 y pico, se hablaba mucho del año 2000, ¿no? El año 2000, era un tema que vos decías, ¿qué será el año 2000? ¿Viste? O sea, era como se hacía una apología de ese tema, ¿no? Y la verdad que llegó el 2000 y no pasó nada de lo que decían. Las computadoras de ahora seguían funcionando, que decían que iban a explotar todo, iba a explotar el mundo, no sé, había billones digamos, no nos pasa algo así, más allá de que yo considero que en los últimos años hemos tenido, creo yo, humildemente, mucho más cambios vertiginosos de lo que pudieron haber tenido la generación de nuestros viejos o nuestra misma generación al principio, ¿no? Son como demasiados cambios en poco tiempo. ¿No te parece que hay un poco de esto también, de apresurar esta profecía, que yo no sé si va a estar tan cerca como dicen, o no? Sí, mira, coincidimos, Miguel. Bueno, ya estamos. Bueno, el programa terminó. Sí, lindo, muy bien. Muy bien. Armónico. Gracias por haber venido, Mariano. Por eso Hasta el domingo que viene, chao. Por eso se llama espejito, espejito. ¿Por qué no se responde? La gente aplaude y se va, mirá. Nico, no te vayas, por Dios. Claro. Yo lo veo también en este sentido. Mucha gente, o hay oleadas de opinión que depositan la clave del cambio en sucesos externos. ¿No? O sea, va a venir el año 2000, miramos las estrellas, tenemos profecías para tirar al techo, algunas tienen algo para dar, otras por ahí son un poco menos... Sí, el fin del mundo. ¿Qué sé yo? ¿No? Hay interpretaciones, pero la pregunta sigue volviendo a quien la hizo. ¿Y a vos qué vas a hacer para que esto cambie? Porque lo del año 2000 y todo eso, muy lindo, pero es muy interesante cómo funciona. ¿Te acordás? En el último programa hablamos de que sucesos que antes ocurrían después de la muerte ahora están ocurriendo durante la encarnación. Por ejemplo,
la reflexión moral acerca de lo que pasó a lo largo de la vida. Bueno, en la antigüedad los dioses la promovían al ser humano que moría, Osiris, etcétera, y evaluaban juntos y ayudaban al alma que todavía no había despertado a despertarse. Hoy, gracias a una reflexión tuya de aquel momento... Qué horrible que tengas memoria. No. Pudimos decir, lo podemos hacer ahora, en una mesa como esta, cada uno reflexionar moralmente sobre sí mismo. Y cuando uno empieza a depositar otra vez en otros, en seres poderosos más grandes, ya sean presidentes, o del rol que querramos darle, o dioses, la solución, seguimos sin darnos cuenta que estamos en otra época. No va a venir de afuera. Ya no. Ahora, todo lo que las profecías cuentan son sucesos interiores. Y por eso mucha gente los malentiende. Porque todos esos cambios tienen que ver con, por ejemplo, el nuevo planteamiento de preguntas que hay en la humanidad en este momento. ¿Qué es esto de la globalización? ¿Qué es esto que a mí me pueda conmover compasivamente lo que le pasa a un niño en Alepo en este momento? ¿Cómo es posible? ¿De dónde sale semejante capacidad? Bueno, la tecnología, la posibilidad de saber, a medias, pero de saber lo que pasa en otro lado, mueve cosas que antes nos movían solamente los más allegados. A mí antes me dolía el dolor de un pariente nada más, ¿sí? Ahora me duele el dolor de la humanidad. Lo que veías de cerca, quizás. Claro, tal cual. Y entonces la pregunta es al espejito otra vez, ¿vos qué vas a hacer con esto? Porque las profecías van a decir cualquier cosa, pero si yo las sigo interpretando como sucesos exteriores, el apocalipsis entero, si querés, hay películas, etcétera, que tratan de mostrar como si esos fuesen sucesos exteriores, no entendieron nada. Pues las olas son fantásticas. Sí, es lindo, ¿no? Como las dibujaron ahí. Pero el tema es realmente, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta que la pregunta es reflexiva? Vuelve. ¿Cómo yo voy a responder a lo que me duele del mundo? Esta es la pregunta moderna. Y hasta que no nos pongamos seriamente a considerarla, hasta que no realmente tomemos en serio la pregunta de, ¿me toca a mí esto? Entonces vamos a seguir esperando años 2000, todo lo que querramos, que vamos a seguir sin cambiar nada. Ahora, y Mariano, ¿no podrá ser también que quizás nosotros tengamos microcambios y no nos damos cuenta y después mirando para atrás en perspectiva decimos, cambiamos mucho más de lo que pensamos? Sí, el tema es que hasta que uno no lo hace a propósito, no es un acto propio. Es algo que va ocurriendo como una especie de inercia evolutiva, si se quiere, pero todavía no hemos iniciado la nueva época, que tiene que ver con ser actores, ser protagonistas de nuestra vida, no espectadores de la vida. Por eso hoy en la reflexión biográfica, que también es un fenómeno moderno, esto no existía el siglo pasado, no, el anterior, quiero decir, el siglo XIX y para atrás, la reflexión biográfica no era nada popular. Era muy esporádica, la teníamos en grandes almas del mundo. Hoy es una cuestión de cualquiera, ¿sí? Todos nos preguntamos qué quiero, qué no quiero, quién soy, cómo me va con mi familia. Este es un fenómeno realmente del siglo XX. De cualquier terapia, ¿no? También. Tal cual. Bueno, el nacimiento de la psicoterapia es un síntoma más de que comienza una nueva época. Toda la crisis cultural de fin del siglo XIX, principio del XX, tiene que ver con eso. Y esta época lo que hace es poner el foco en el rol del individuo. No hay cómo escaparse de ahí. Mientras sigamos tratando de querer ser ya, como era la era de Acuario, ¿sí? Es el comienzo de la era de Acuario, ¿se acuerdan? Sí, sí. Y también se hablaba del año 2000, no sé qué. Bueno, esto para los que vienen después de rock también. Parecía lejano, ¿no? Sí, ¿no? Y también se depositaba allí un anhelo muy naif, muy inocente, ingenuo, de que las cosas iban a cambiar por sí solas, porque el calendario daba 2000 y todas las computadoras vuelan por el aire. No pasan así las cosas, sino que cuando se inaugura una época donde el individuo está llamado a ser protagonista, no va a cambiar nada de manera consistente, de manera real, hasta que el individuo tome las riendas. Ahora, yo pienso esto, Mariano. Vos sos un hombre, digamos, sos un hombre que estudia mucho la historia, ¿no? Digamos, te apasiona, más allá de lo religioso, tenés como una mirada integral muy, muy interesante sobre la historia del mundo.
¿no sentís que las, no sé, 5, 10, 15 grandes preguntas que el ser humano se hace y se cuestiona no son clásicas, no son, siempre atraviesan las distintas etapas de las distintas épocas? Solo que en la antigüedad se las hacían muy pocos, y esos eran los guías de los pueblos. Hoy, esa capacidad que antes estaba en muy pocos, se popularizó. Esa es la novedad. Tal cual. Esa es la conquista que ha hecho como humanidad. Exactamente. Esos grandes maestros trabajaron bien. Vos decís, el filósofo griego es el que se preguntaba eso, y el ciudadano de a pie ahí no lo podía hacer tal cual. Y hay una clara diferencia, el concepto de casta, ¿no? Y todas estas cuestiones que conocemos del pasado. Hoy el concepto de casta, de clase, está otra vez ya cuestionado, y la clase ahora es un tema económico, ¿sí? La clase desde el punto de vista de nacimiento, bueno, hay países que recién durante el siglo XX han podido darse cuenta que la esclavitud no tiene ningún sentido ya, pero bueno, algunos vienen detrás, ¿no? Estoy hablando de ciertos países muy conocidos y que llegan tarde algunas cosas de la modernidad. Bueno, la cuestión es entonces, démonos cuenta que nos toca ahora, tenemos la posibilidad, y todas estos anhelos de transformación no van a ser globales en términos de todos al mismo tiempo vamos a cambiar y nos vamos a mirar de repente como hermanos, y no va a ocurrir eso, sino que va a ir ocurriendo en la medida en que cada uno lo construya para sí mismo. Y las comunidades que vamos a ir formando, las sociedades que vamos a ir formando, no van a ocurrir de manera espontánea y mágica, sino por trabajo de los individuos que la quieran formar. No van a venir a formar la sociedad al individuo. Por eso hoy en día está en crisis el concepto de sociedad, sino que es el individuo el que está llamado a construir sus sociedades de acuerdo a pactos que podamos establecer entre nosotros, y por eso se caen las teocracias, y aquellas que quieren instalarse no pueden de otra manera que hacerlo por la violencia, porque ya no tiene razón de ser la teocracia desde el punto de vista antiguo. Explícale a unos oyentes a qué te referís con teocracia. La teocracia es un fenómeno mediante el cual algún iniciado, un faraón, por ejemplo, o alguien que ha sido iluminado, se transforma en intermediario con Dios. Una figura como la del Papa, una figura como la de Mohamed, una figura como, qué sé yo, de diferentes guías, no tienen sentido ya hoy desde el punto de vista de la conformación de sociedades nuevas. Vuelven a traer formas que ya están caducas, hace miles de años. Y entonces, realmente nos toca sentarnos a la mesa y pactar humilde y francamente, de tal manera que podamos ser confiables a la hora de ponernos de acuerdo. Cuando se establece un acuerdo, la magia es que los dos quieren lo mismo, ¿vieron? Es maravilloso, se tornan guardianes de lo mismo, pero a cada uno le toca otra cosa. Los dos se someten a ese acuerdo. No se someten, lo eligen. No lo eligen, sí, es verdad. Y en este caso sí, se someten ante su misma autoridad, ante sí mismos. Exactamente, en ese sentido sí. Van a poner su propia voluntad al servicio de sí mismos, de su libertad. Y ahí tenemos entonces sociedades muy poderosas. Y este nuevo mundo o esta nueva sociedad que hablábamos al principio, ¿estamos hablando de, a ver, figurativamente, un mañana, o estamos hablando de 10 años, 20? Estamos hablando de no tiene hoy. Un tiempo? Estamos hablando de hoy. Hoy. El concepto de pareja, lo estuvimos hablando en aquel programa sobre la naranja. Sí, me acuerdo. Encontré mi media naranja y ahora ¿qué hago? Está justamente reconstruyéndose porque parte de esta nueva premisa, de esta nueva situación de la humanidad. Podemos encontrarnos y vivir la vida que querramos, quizás por primera vez a nivel global. Es una oportunidad única que tenemos como humanidad, pero no lo vamos a resolver de repente y para todos, sino en la medida que cada uno se encuentre con otros y pueda generar estos pactos que conformen pequeñas sociedades genuinas, realistas, poderosas, confiables, y esos grupos tienen una potencia enorme. ¿Y esa oportunidad que vos decís, sentís que la vamos a aprovechar o va a pasar de largo? Espejito, espejito.
Vos, Miguel Odierna, que... No, estamos hablando con Mariano. No me metan a mí en Yo quilombo, estoy por tratando de favor. aprovecharla. Y No usted... me metan a mí en Pero quilombo, por favor. vos ves que todavía hay mucha gente, por ejemplo, ante esa oportunidad preguntándose, ¿y cuál será el sistema que más me conviene? Claro, otra vez mirando afuera. Sí. Hay mucha gente con hábitos de pensamiento heredados, los hemos heredado. En otras épocas funcionaron, ahora ya no. Ujú. Y necesitamos y tenemos la maravillosa oportunidad de ser creativos en nuestros pactos sociales. Es maravilloso. Hay un movimiento en Alemania que conozco que se llama Más Democracia. Porque, ¿qué significa eso? Si pensamos la democracia como una lucha de masas, ¿sí? No estamos hablando de la democracia griega. La democracia griega necesitaba de que individuos libres pensaran por sí mismos para poder elegir y luego pactar. Cuando los individuos todavía no pueden pensar en libertad, ni hablemos de democracia. Hablamos simplemente de lucha de masas. Eso no es una democracia. Todavía nos falta para la democracia. Ahora, hay, como decía, un movimiento interesante en Alemania que se llama Más Democracia, que promueve núcleos democráticos en pequeña escala, para que cada individuo pueda vivir el fenómeno democrático en su barrio, en su escuela, en cualquier lado, pero realmente poder practicarla y no solamente suponer que democracia es poner un sobrecito con un voto, anda a saber cómo generado en una urna. ¿Y a ustedes les gustaría tener unas antenas enfocadas al porvenir? ¡Puah! Es ¿Qué una te buena idea. parece? Es una buena idea. ¿Sí? Espejito, la bola de cristal. Espejito, la bola de cristal. A ver, yo pensaba lo siguiente en el corte, ¿no? Si hiciéramos un juego, me refiero a esta la adaptación de este nuevo momento que vivimos hoy. ¿Puede haber sobrevivido un hombre con los mismos valores durante todos estos años que pasaron de historia? ¿O en algún momento se le cae, digamos, el sistema y no puede atravesar todo eso por cómo se complejizó todo? Valores desde el punto de vista del núcleo del ser humano es lo único que fue haciendo un desarrollo coherente. Todo lo demás es un poquito de decoración. Hoy era un programa de cosmética. La tecnología, ¿sí? Muchos hoy hablan de, bueno, la humanidad ha avanzado mucho porque hay desarrollo tecnológico. No es en realidad el síntoma que muestra el nivel de desarrollo de la humanidad. No, pero también podemos enfrentar las enfermedades de otra manera, o sea, se ha adelantado. Hasta ahí. No se ha adelantado tanto en ese sentido. En el concepto de enfermedad, por ejemplo, se sigue tratando de luchar en contra de, ¿sí? Eso es un concepto decadente de la era materialista de los últimos 2 siglos, ¿no? La liga de lucha contra no sé qué. Los conceptos más vanguardistas en relación con la salud, que ya están presentes y gracias a Dios están creciendo, no son la lucha contra la enfermedad, sino la promoción de la salud, que es algo bien diferente. Salutogénesis. Este es un concepto muy valioso de la medicina moderna, que entre otras cosas se aplica, por ejemplo, a la pregunta de las epidemias. En lugar de preguntarse por qué se contagia el 80% de las personas de un pueblo de una cierta enfermedad en una época, algunos empezaron a preguntarse por qué no se contagia el otro 20%. Y esa es una pregunta salutogenética. No ver dónde está la debilidad solamente, sino también cuáles son los factores que hacen que una cierta parte de la humanidad se promocione hacia la salud en las mismas condiciones de posibilidad de contagio, etcétera. ¿Sí? Y esto está hoy en día en la vanguardia, no de los que quieren hacer negocio con los laboratorios, por supuesto. Sí. No tengo nada en contra de los laboratorios, siguen trabajando, pero van las cosas para la gente. Bien, ya está, lo dije. Pero sí, realmente hay mucho para crecer en la lógica de promoción de la salud. Pero ahí estamos todavía... Pero Mariano, estamos mucho mejor que hace, no sé, 40, 50, 100 años atrás. O sea, estamos evolucionando, hay una mayor expectativa de vida. No. ¿No? No es ese un factor decisivo. Hoy en día el médico no conoce a su paciente.
Eso es una decadencia, es un retroceso. Los médicos tribales todavía eran personas que vivían la vida de cada familia. Tenemos todavía en el siglo XVIII los médicos que iban a las casas de las personas y estaban con ellos. De ahí hemos decaído, no hemos avanzado. Hemos reemplazado el rol del ser humano por el rol de la máquina, Matrix, ¿sí? La película, etcétera. Desde el punto de vista de los conceptos fundamentales no hemos avanzado mucho. Pero hay mucho por hacer. Están a disposición los conceptos de vanguardia. Pero la pregunta vuelve a ser, espejito, espejito, ¿te vas a comprometer con lo que descubriste como importante? ¿O lo vas a dejar siempre a otros? Y también nos planteábamos recién durante la canción la pregunta, bueno, muy bien, ok, yo me quiero comprometer. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo me comprometo con mi rol transformador del mundo? ¿Sí? Me toca un pedacito. Ok, bueno. ¿Y qué hago? ¿Cómo empiezo? Y entonces, espejito, espejito. Para eso te invitamos. A mí. Y ahí podría ser algo interesante, micropactar con los personajes que tenés alrededor. Sí, tal cual. De eso se trata. Esto del más democracia es eso. ¿Cómo hago yo para... Por ejemplo, si pacto estar acá a las 7 de la tarde para empezar el programa, voy a estar a las 7 de la tarde. Si no juega Boca. Bueno, el que avisa no traiciona. Tengo que avisar un poco antes. Ya me retaron. Eso es lo que nos hace confiables y poderosos como grupo. Sí. Saber que el otro es guardián de lo que hemos acordado. Entonces, yo no necesito estar generando mecanismos de control, ¿sí? De estarle encima al otro, porque en realidad el pacto está para que cada uno pueda trabajar en el mundo sabiendo que el otro lo está haciendo también. Eso nos hace poderosos. Si yo tengo que estar mirando al otro a ver si lo hace, no puedo hacer mi trabajo. Ahora, ¿sí? En general, ¿no ves una sensación de impotencia frente a eso? Claramente, que viene de infinitos factores, muchísimos, de cansancio, de que todavía vivimos una lógica laboral que es esclavizante. En la antigüedad se esclavizaba al ser humano entero, ahora se esclaviza su fuerza laboral, se paga por ella, ¿sí? A ver, me gustaría profundizar un poquitito más sobre eso. Cuando yo le pago a un ser humano porque me entrega de su vitalidad, ¿sí? Para estar 8 horas a mi servicio, hay una palabra muy fuerte que empieza con pros y termina con titución, que describe exactamente ese sistema de vínculos. Yo compro la vida del otro, no la vida entera, un ratito de la vida, para beneficio mío, y le pago para eso. Entonces, esa lógica laboral que todavía tenemos es muy enferma, tiene que ver también con la revolución industrial y con muchas cosas, pero también necesita de ser transformada desde el meollo, y ahí cada relación laboral es un área de trabajo para hacerle cosquillas al mamut. Ahora, pero yo te pregunto, Mariano, ¿cómo haces algo distinto a eso? Por ejemplo, en algunas, voy a dar un ejemplo de por ahí personas que vienen y pueden contar aquí también cómo lo hacen, de una escuela Waldorf, ¿sí? Que hay algunas que están tratando de practicar métodos, por ejemplo, como el siguiente. Para empezar, pagar los honorarios mensuales por adelantado. Así que el concepto de presentismo al tacho. Porque estás pagando de antemano, no sabes lo que va a pasar en el mes que sigue. ¿Por qué? Porque ese dinero, ese maestro lo necesita para poder venir a trabajar. ¿Sí? Para poder comer, para poder moverse. Si ese maestro no tiene el dinero de ese mes, sino que yo le pago una vez que hizo el trabajo, yo le estoy pidiendo a ese otro que me regale durante un mes de su vitalidad que consiguió por otro medio, y yo le agradezco dándole dinero. Eso es esa palabra que dije antes. Ahí te corto un segundo. Sí. También tenés que tener la buena fe del otro de que cumpla con algo que ya se le paga por anterioridad. Por eso estamos hablando de pactos, pactos serios. Exacto. Porque el maestro no es alguien que viene a buscar un empleo. Viene porque quiere hacer eso.
¿sí? No lo tengo que convencer de que sea maestro. Sí. Él quiere ser maestro. Sí. No hay ninguna duda que va a hacer lo que dijo que quiere hacer. Ujú. Y por eso yo pacto con él, de antemano. Y si no, nos sentaremos a hablar después. Y si resulta que hay algún inconveniente y alguien traiciona, no renovaremos el pacto claramente. Y te corto de vuelta. Sí. ¿Cuál sería la diferencia entre esa prostitución que vos hablás y esto de pagar por adelantado? ¿No tiene cierta similitud? En los números al final da lo mismo la cuenta. En las relaciones es otro mundo. Eso es lo interesante, que no hace la cosa más cara, pero la hace más humana, más real. Y entonces, cuando se pacta de esa manera, di un ejemplo de montones, sí, tal cual. cuando se pacta de esa manera, nadie quiere romper el pacto ni está para aprovecharse del otro. Pues lo que decís es que lo primero que hace el empleador, por decirlo de alguna manera, es confiar en el trabajador. Yo, toma, te ofrezco todo esto. Exacto. Antes de que vos comiences a dar tu Porque contraprestación. empleado y empleador ya no están más en rangos diferentes, están en el mismo rango. Habría que cambiar las palabras y ya no hay más un empleado y un empleador, sino lo que hay es un pacto asociativo donde cada uno hace una parte del trabajo. ¿Sí? En una empresa, el que produce y el que vende. Ninguno puede estar sin el otro. Exacto. Por lo tanto, hay una mutua dependencia total, no parcial. El que vende depende del que produce y el que produce depende del que vende. Por lo tanto, están en las mejores condiciones para hacer un sistema laboral asociativo, no de empleado-empleador, sino donde la venta final del producto, la entrada del dinero, no se reparte en el sentido de repartición de sueldos, sino que se reparte de manera asociativa, porque ambos son socios de la misma tarea. Ya no habrá más empleados y empleadores si empezamos a pensar la vida de manera más realista. ¿Y por qué nombraste la escuela Bardolph en esto? ¿Porque lo está empezando a ejercer? Porque estos pensamientos se tienen muy en cuenta a la hora de tratar de generar los sistemas de intercambio y de flujo de recursos y necesidades. Incluso hay espacios donde la cantidad, el número de un honorario no se establece por hora trabajada y todo eso, que es otra vez lo que habíamos dicho antes, ¿sí? Sino que se establece según un principio que considera las necesidades del otro. Si tenemos 100 pesos y somos 3 para repartir, cada uno no necesariamente tiene que recibir 33,3 periódico, sino que quizás yo necesito 20. Entonces hay 13 y pico que quedan liberados. ¿Para qué? Pongámonos de acuerdo, para que los necesitamos, ¿sí? Pero eso proviene de que todos queremos el bien para lo que estamos haciendo juntos. Claro. Y no cada uno quiere llevarse su tortita. ¿Está bien? Sí, es una jugada con mayor compromiso. Y estamos hablando de comunidades futuristas, comunidades en serio, no comunidades donde cada uno viene a desgarrar, sino donde uno viene a dar, porque la comunidad hace que seamos mejores, más poderosos para hacer una tarea, que si estamos sueltos por ahí. Pero para eso hay que amar este concepto de comunidad más del futuro, que proviene de que individuos se despiertan y toman decisiones en libertad. Ahora, y con con los mandatos, con los prejuicios, con las miserias que todos tenemos, heredamos, generamos y luchamos y todo lo demás, ¿vos crees que es posible, desenredar nuestro quilombo personal Sí. para llegar a eso? Sí, ¿Sí? es posible, ocurre, se hace, hoy por hoy. El tema es quererlo, espejito a espejito. ¿Quiero hacerme cargo? ¿Quiero ser protagonista de lo que me toque, por más chiquito o más grande que sea? Lo que me toca a mí, esa es la pregunta. Es una pregunta de la intimidad. Debemos de alguna manera descubrir ese santuario de intimidad donde se puede encender esta nueva fuerza evolutiva que es la que nos va a llevar como humanidad hacia el futuro. Lo que hemos heredado está disolviéndose y la pregunta vino a la cancha del individuo. ¿Pero qué seguridad tengo yo? La seguridad de que uno es el que va a responder esa misma pregunta. ¿Seguridad de éxito, decís? Ninguna. Va a depender de lo que hagamos. Porque una Tiene seguridad... riesgo. Sí, claro. En realidad en eso estamos igual que ahora, así que no hay problema. Por eso. No tenemos ninguna seguridad. Pero es un factor más realista de éxito.
porque de la otra manera solo rueda el carro por la inercia que tenía. Ya Bueno, sabemos, pero nos vamos a dar andando. contra la pared. Ahí va, ahí viene la pared, ya está, ahí viene. Es cuestión de tiempo. Que Dios me ayude. Bueno, sí, está bien, te va a ayudar a generar buenas ideas para hacer cosas. Bueno, pero a mí me va bien, yo tengo trabajo. Vos tenés trabajo. Estás muy irónico. Sí, está guiñándolo Está terrible, los está ojos. terrible. Claro, bueno, sálvese quien pueda. Lo que pasa es que lo interesante de la globalización desde el punto de vista de los riesgos, ¿sí? Vuela Fukushima por el aire y respiran en Norteamérica los aires radioactivos, es que ya nos dimos cuenta que estamos en una pecera. Sí, estamos en la misma pecera. Ya está. Ahora démonos cuenta, hagamos las cosas bien y nos puede ir mejor, claramente. Siempre y cuando, espejito. ¿Me puedes decir cómo hacemos? Por favor, te pido. No, ¿dónde están los cursos? Claro, ¿cómo Hay se hace un manual que vas a editar, o sea, No, Dame yo no. algún tip para hacer yo mismo. Bueno, en la imagen que elegiste para ilustrar este programa, donde hay un señor pasado de los 60, 70 años, muy canoso, mirándose al espejo y ve un jovencito muy apuesto. A mí me pasa. A todos nos pasa, ¿no? Es como que miramos no sé qué. Bueno, para empezar, una muy buena manera de empezar a recorrer este camino de capacitarse para ser alguien potente en la conformación de una nueva sociedad es ser absolutamente honesto. bien, ya empezamos bien. Pero se te complicó, Mauricio. Se podría decir también que nos demos cuenta Qué tipo jodido, la verdad. Si vamos a empezar así, que no vamos a poder resolver problemas reales. Sí. yo por unos mangos soy incorruptible. Dijo Rolo. Esa es de Rolo. No, Es yo buenísima, soy un hombre de principio, pero si esto no le gustan, tengo otros también. No, como era. Sí, es así, tal cual. Tal cual. Bueno, Perdón que te distraje. No, pero es esto, genera esto, tal cual. Realmente poder mirar las cosas como se muestran. Es realmente como cualquier proceso terapéutico. Si no podemos ver los síntomas tal como son, bueno, no vamos a poder resolver el problema. ¿Y por qué da cosita? Una cosa que parece sencilla en lo teórico, ¿no? Porque vos me lo decís, sí, sé honesto con vos mismo. El fenómeno, Sí, casi una obviedad, ¿no? claro, Sí. casi una vida. Tal cual. Si es tan buen negocio y es tan fácil, ¿Qué estamos haciendo? ¿por qué da cosita? Mira, porque duele. Y duele por una experiencia que no quiero ser con esto moralista para nada, pero le voy a dar este nombre, por vanidad. A ver, Porque uno supone que ya está listo, digamos, que uno es un buen tipo. Y que, bueno, que tiene un montón de capacidades y que tiene derecho a que las cosas anden mejor sin hacer demasiado. Y cuando uno mira la realidad y es honesto y dice, bueno, en realidad no hice demasiado. Pero para poder darse cuenta que esa reflexión nos hace más poderosos, no menos, esa honestidad, me está dando el material de trabajo para que yo pueda cambiar algo. Entonces necesitamos hacerla, esa reflexión. Y no, por ejemplo, simplemente irnos a dormir siendo... ¿cómo se dice esto? No me sale la palabra, pero anonadados por la tele, por el alcohol, por lo que sea, ¿sí? Sino irnos a dormir con una pregunta, bueno, ¿hoy qué pasó? ¿Cómo me fue? Poder mirarnos a nosotros mismos, el espejo, pero un espejo realista. Ahora, esto de repactar, que decíamos antes, mirá la figura que se me ocurre, a ver si podemos hacer una analogía. Viste que, digamos, nosotros tenemos una imagen como argentinos de transgresores, que nos cuesta respetar la norma, que Somos estamos todo el unos tiempo, vivos bárbaros, bueno, sí. que estamos todo el tiempo ahí viendo cómo vamos por la banquina. Y lo que dice la mayoría de la gente es que cuando el argentino va a vivir a otros lugares donde, digamos, una sociedad respeta las normas y demás, se adapta tranquilamente. Sí. Los que no se adaptan terminan en problemas, pero en general el 90% se adapta. Sí. Digo, ¿podremos hacer una analogía con esto? Que quizás si nosotros entendiéramos que esto va a ser así y vamos a complementar todo, quizás
hay más gente que se puede adherir a este sistema que otros. Sería hermoso poder asegurarlo. Sería hermoso. Pero podría pasar algo así, de poder entender que quizás... Lo que me pasa muchas veces al contar esto en grupos diferentes es que hay como una especie de ola de entusiasmo. Eso sí, ¿sí? Como decía la canción que escuchábamos, la anterior, la sorpresa está disponible. ¿Te gustó esa frase? Me encantó. Y entonces empieza a pasar como que nos miramos unos a otros y ¿a vos también te gusta esta idea de sociedad? ¿Y a vos también? Y ahí empieza a correr algo que hace que el mamut se mueva un poquito. Y ahí empiezan a ocurrir cosas. Pero realmente necesita de que podamos pensar juntos estas ideas y llegar a amarlas, a transformarlas en un ideal. Entonces cada uno va a poder, si quiere, ponerse al servicio de una idea así. Que no se puede imponer una idea así, justamente porque la libertad está en el núcleo de una idea como esta. Vos sabés que yo últimamente estoy armando unas cositas ahí que estoy preguntando a alguna gente la pregunta de ¿qué querés? ¿Qué soñás? ¿Qué te gusta? Sí. ¿Cómo realmente ideal te gustaría de acá en adelante? ¿Cómo te gustaría vivir? Y una de las cosas que me ha sorprendido mucho, es que casi nadie está dispuesto, no digo a contármela a mí, a contestársela a sí mismo. Claro. ¿Por qué cuesta tanto? O yo me encontré, con... Hay una frase de Goethe, el gran Goethe, que dice: he llegado a la conclusión aterradora de que yo soy el poder decisivo de mi vida. Aterra, es aterrador. Uno se siente realmente un dios, en el mejor sentido de la palabra, un alguien. Una vez dijimos, ¿qué es un dios? Un alguien. De repente uno siente que es alguien y el universo entero te mira, como que, ¿no? Si todas las cámaras hicieran ¡vup! Y el foco se hiciera en uno. Y es cierto, es así. A partir de ese momento, el universo dice, dale, cuento con vos, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso da un miedo, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Hay una obra de teatro de un gran pensador llamado Rudolf Steiner, donde se describe en una de las obras de teatro que también escribió obras de teatro. No se puede creer este muchacho. Hay un personaje que se llama Juan en la historia, que tiene un maestro, y ese maestro lo invita a dar ciertos pasos en su camino evolutivo de crecimiento, y él llega a una instancia donde entra una crisis tremenda, lo llama a su maestro y se enoja con él y le dice: me robaste el último refugio del hombre, me robaste la soledad. Porque cuando uno empieza a darse cuenta que uno mismo tiene el poder sobre sí, te sentís convocado, digamos, a responder a las necesidades del mundo. Si no, uno se puede esconder, ¿viste? Bueno, está ahí escondidito, ya está. Y el mundo, bueno, que pase lo que quiera. Pero cuando uno se despierta, no hay manera de esconderse ya. ¿De qué? Del espejo. Esa es la capacidad reflexiva, el reflejo. Ese es el espejo de sí mismo, ¿no es cierto? Uno puede mirarse a sí mismo. Si uno llevase esto hacia una patología, sería una hermosa esquizofrenia, porque sería una especie de separación de la personalidad. Sí, lo que sucede. Pero en estos términos no es una esquizofrenia para nada, al contrario, es la madurez del alguien que puede ser dueño de sí mismo. Perdón, Miguel. No, te iba a decir que, comparado con esto que vos decías, la imagen que subió Mauricio a Facebook de la promo de este programa es ese señor de una edad avanzada, mira, y bueno, y si quiere mirar al espejo eso, lo va a mirar. O sea, a veces quizás, como las personas que habló Mauricio, si no querés mirar, vas a ver otra cosa. Uno proyecta, ¿no? Claro, se dice, tal cual. Y ahí se hace iluso, porque no va a poder resolver. Va a querer convocar a ese que está ahí en la proyección y no está.
Sí, bueno, qué sé yo, bueno, me voy a querer hacer no sé qué. Y no te da para hacer eso ahora. Hace otras cosas donde sí sos poderoso. Y que no estaban antes, por ejemplo. La sabiduría de hoy no está en ese jovencito veinteañero del espejo que uno supone ver. ¿Y no te pasa a vos también en tu actividad que el que va y recurre a vos para pedirte una mano termina como pidiéndote permiso para hacer algo y no decide él? ¿No hay un poco de eso también? A mí... digo, como tu función, en mi trabajo sacerdotal, mucha gente viene a pedir consejo y se lleva el espejito. Le volvés la pelota. Mi trabajo consiste en ayudar al otro a limpiar el espejito, a ponerlo lindo y ver si se puede tornar realmente una mirada honesta y poderosa, porque mi trabajo no es generar una dependencia. Sí, ni un recetario. No, tal cual, sino muy al contrario, ayudar a la persona que se acerca a encontrar su núcleo de poder, su núcleo de... A mí lo que me llama la atención también es que vos venís hablando y decís, bueno, ahora me toca a mí, el individuo, y soy yo conmigo. Sí. Y por otro lado me decís, no podés estar solo, estás convocado por todos. Maravillosa paradoja. Entonces, ¿no era que es o una cosa o la otra? No es una cosa o la otra, porque ese yo es realmente el ojo de la aguja por el cual uno pasa, pero pasa al otro lado, no se queda en el ojo de la aguja, no se queda encerradito en esa pseudo soledad de que decíamos recién, sino que realmente uno pasa del otro lado y se hace alguien para el grupo. Pero ese es un grupo nuevo que no existía antes, no es la tribu, sino que es un grupo... ¿Vos decís que no me oprime? No, al contrario, sino que te realiza. La realización del individuo libre va a ocurrir en la construcción de esos nuevos grupos. ¿Estás seguro? Espejito. Por suerte termina el programa. Porque no va a pedir opinión de nosotros si no sabemos qué vamos a decir, Mauricio. Te traje un espejito. Bueno, pero Mariano, no uno retrovisor, ¿eh? No, este no. Está bueno, un espejo que mira para adelante. Me encantó eso. Permiso, lo voy a usar. ¿Cómo no? Sí. Bueno, gracias, Mariano, por haber venido. Un nuevo placer tenerte acá, como siempre. Yo me voy con un quilombo. Pero hoy estuvimos de acuerdo. Sí, hoy estábamos de acuerdo. Casi me preocupa el La otra vez me dijeron, vos sabés, la otra vez me dijo uno, ¿cómo quedó Miguel en el programa anterior con Mariano? Y yo estaba con la cabeza que le iba para todas las... ¿Cómo quedó ese muchacho? Es verdad. Bueno, gracias, Mariano,